Vamos a comenzar. Ya, hoy día es la segunda parte de este taller y vamos a buscar que en este taller salgamos al menos con una estrategia de las que voy a presentarles para que puedan ponerlo en práctica al momento de resolver un conflicto. ¿Ya? A ver, vamos a tener tres participaciones, así breves, para que podamos hacer como un recordaris de la sesión del día martes. A ver, tres personas que puedan decir alguna información que se les haya quedado el día martes, sobre el día martes, sobre lo que es la resolución de conflictos. Ya, dice, hablamos de la comunicación. Podemos tener diferentes posiciones, pero un mismo interés. Bien. A ver, falta uno. El objetivo era tres. Tres aprendizajes para comenzar. A ver, para los que recién se están conectando, necesitamos un aprendizaje más de la sesión pasada para poder pasar al aprendizaje del día de hoy. Mm, Ya, ya, ok. La resolución de conflictos siempre debe ser dentro del diálogo y respeto mutuo, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ahí también había uno que decía, gestos decía, ¿no? Bien, ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. Recuerden que el conflicto habíamos dicho que era natural, ¿cierto? De que siempre se daba en las relaciones interpersonales, que se da en la vida, ¿no? Porque los seres humanos somos tan distintos y pensamos de forma tan diferente y que en la diferencia es donde surge el conflicto, ¿bien? Entonces justamente nos habíamos quedado en que cuáles eran los tipos de conflictos que podrían haber dentro de una organización o incluso también dentro de contextos sindicales, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Habíamos mencionado que habían conflictos internos que se daban por la toma de decisiones que podían haber, ¿bien? Y por otro lado, también habían situaciones interpersonales. Esta persona no me agrada, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se comporta, eso es interpersonal. También está lo que es el conflicto dentro de la comunicación, ¿no? No nos comunicamos bien, uno escucha algo, el otro escucha otra cosa, uno le dijo, el otro no le dijo, entonces también ahí hay dificultades que se dan a raíz de problemas con la comunicación. Y bueno, también hay situaciones de conflictos con la institución o con la empresa misma también. Ahora, es importante poder analizar quiénes son los actores dentro del conflicto, ¿bien? Hay que ir identificando quiénes son las personas que están dentro de ese conflicto, ¿bien? Es por eso cuando hacemos un análisis del conflicto, ya no lo volvemos como algo que está dentro de nosotros, sino más bien como algo fuera, ¿no? Y nos permite poder analizarlo mejor, ¿bien? Entonces, primero necesitamos ver quiénes están en el conflicto, ¿ok? ¿Quiénes están en el conflicto? ¿Qué emociones hay ahí? ¿Qué emociones hay en esa dinámica? ¿Bien? ¿Qué intereses están en juego y qué necesita cada uno? Bien, para esto voy a hacerles ver un video y quiero que estén atentos al video porque ahí es donde vamos a responder las preguntas. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué emociones circulan? ¿Qué necesita cada uno? ¿Y qué intereses están en juego? Bien, y también qué opciones de solución existen. Bien, así que atentos a esto, a estas preguntas. Si quieren, apúntenlo en un cuadernito porque ahora que vamos a ver el video, necesitamos responder. Bien, responder. Zuli, te envié un enlace
Recuerden que tenemos que sacar de este video. ¿Qué vamos a sacar de este video? 1, ¿quiénes son los actores? 2, ¿qué emociones circulan? 3, ¿qué necesita cada uno? 4, ¿qué intereses están en Un ratito, juego? Yami. Y 5, Disculpa, ¿qué opciones de solución existen? el sonido. Listo, ok, podemos comenzar. Ok, muy bien. Hasta ahí. Hasta ahí respondiendo. A ver, Los actores son ajá, el alce, el oso, el mapache y el conejo. ok, muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué necesita cada uno? Nos vamos a concentrar en los 2 actores nada más, en los que iniciaron con el conflicto. Bien. ¿Qué necesita cada uno? Ahí está. Necesitan cruzar, ¿cierto? Ajá, necesitan transitar, exacto. Cruzar el... Necesitan más espacio, sobre todo. Exacto, también necesitan espacio, ¿cierto? Ok, muy bien. Ahora, ¿qué emociones hay? ¿Qué emociones hay? ¿Qué emociones están circulando entre ellos? De ira, cólera, doctora. Exacto, hay ira, hay cólera, ¿no? Sí, frustración. Ay, por ahí también dicen terquedad, sí. Ok, ahora, ¿qué intereses están en juego? Desinterés, cólera también sí. Ahora, ¿qué intereses están en el juego? Interés de querer cruzar el puente para el otro lado. Exactamente, exacto, es ese interés, ¿no? De querer cruzar, de llegar a su destino, porque ambos quieren eso, exacto. Ambos quieren eso mismo, ¿no? Ya. Entonces, ahora pongámonos un poco creativos. ¿Qué podrían hacer para solucionar el conflicto? Que el puente esté construido de una forma más amplia a fin de que no tengan este percance, en este caso los dos animales. Muy bien, ok, que hagamos el puente más grande, ¿ya? ¿Alguna otra solución? Siempre pido 3. Siempre pido 3. Diálogo y ceder el paso, bien. Otro, que tengan horario. Muy bien. Que tengan horario cada uno para cruzar, ¿ya? Dar pase, transferir, ¿no? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, me encanta que estén así de atentos. Ok, entonces ahora vamos a continuar con el video. Un semáforo, exacto, también. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí dice la empatía, ponerse de acuerdo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, vamos a culminar el video, ¿ya? Vamos a culminar el video para ver finalmente qué solución le dieron ellos. Bien, ok, vamos.
Ahí está. Muy bien, ahí ponme stop. ¿Qué pasó? ¿Qué Sacar o pasó? retirar el puente. En primer lugar, Exacto. hubo consecuencias de este conflicto. Y Exactamente. ¿Qué pasó con ellos dos? eh, ¿Lograron el objetivo? no lograron el objetivo, así No que lograron, en los este dos se caso, cayeron. Exacto. ¿No? el, Y el No, más débil salió triunfador. exacto. Se deshicieron de los problemáticos, dice, ¿no? Ajá, lo votó. Bien. Al final, las consecuencias, los dos se perjudicaron, exacto, hubo consecuencias, ¿no? Hubo consecuencias y, importante esto, ninguno de los dos logró sus objetivos y por el contrario, los dos se perjudicaron. Díganme si Ujú. esto no es la vida real. Sí, sí pasa. Si pasa, ¿no? Es como, si yo no puedo, tú tampoco, y entonces nos vamos y nos hundimos los dos, ¿no? Bien, entonces es importante ver cómo es que en una situación de conflicto, cuando nosotros buscamos soluciones, ambos vamos a poder ganar algo, pero si ninguno de los dos busca el interés en común, lo que hacemos es que, ¡pum!, caemos. Bien, ahora vamos a ver esta segunda parte, bien, esta segunda parte y vamos a ver porque hay que recordar que ahora vienen los pequeños, ¿no? Viene el conejo y el mapache, que también probablemente se encuentren en la misma situación. Y vamos a ver si es que lograron aprender del conflicto o vuelven a repetirlo. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrán aprendido o volverán a hacer el mismo conflicto? ¿Qué opinan? Ahí uno dice aprende, apuesta por el aprendizaje. Mm, Pueden aprender o los dos también pueden entrar en un buen diálogo, ¿no? Y Ajá, ceder el paso el uno al otro. Mm. muy bien, ya, ok. Entonces vamos a ver. Adelante, Zuli. Cedieron el paso. Aprendieron de la caída de los dos brazos. Pero aprendieron, ¿cierto? Entonces, el conflicto, ajá, aprendieron y antes hubo un diálogo, ¿no? Porque hubo gestos de qué hacemos, ¿no? Ya. El Entonces, otro cedió y dio paso, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces dice, a ver, Susana dice, lamentablemente muchos no dominamos nuestras emociones, nuestras emociones y nos dejamos llevar fácilmente por la ira, la cólera, la envidia. Creo que depende de cada uno de nosotros el interés que le ponga a resolver el conflicto. Sí, exactamente. Fue una buena lección. Primó el diálogo mediante un acuerdo de respeto mutuo. Exacto. Y lo importante es que ambos lograron su objetivo, ¿no? Ambos lograron su objetivo. Y ojo, que si ustedes somos más juiciosos y notamos un poco mejor las cosas todavía, uno tuvo que agacharse. Uno tuvo que dar el primer paso de ceder para que el otro pueda brincar, pero finalmente generó que ambos logren resolver el conflicto. Entonces, a eso es a lo que le llamamos también ceder, ¿no? En un conflicto vamos a ceder, pero por eso tenemos que
identificar bien cuáles son nuestras prioridades. Esas prioridades que no se pueden negociar y aquellas otras cosas que sí requieren de aprender a negociar. Bien. Entonces, ahí el aprendizaje que nosotros necesitamos hacer ante los conflictos de los demás y no mantener el mismo conflicto. Claro, dice, el dar no significa perder. Dando la razón a la otra persona también se puede ganar. Exactamente, hay que ser estratégicos. Bien, entonces, ahora vamos a continuar, pero si se dan cuenta ustedes, cuando nosotros logramos identificar a los actores, bien, las emociones, todo ello, es mucho más sencillo, ¿no? Es mucho más sencillo poder identificar con facilidad qué tenemos que hacer y darnos cuenta qué está pasando en ese conflicto, ¿no? ¿Quiénes son las personas? ¿Qué emociones están circulando? Porque si yo estoy sintiendo que en este conflicto está circulando enojo, ira, si yo también le sumo mi enojo, le sumo mi ira, entonces finalmente va a suceder como estos animales grandes que finalmente todos perdieron, ¿no? Ellos dos perdieron. ¿Por qué? Porque la emoción que circulaba no les permitía poder pensar en las opciones que podían existir. Entonces, por eso cuando analizas esta dinámica, te ayuda mejor a poder resolver el conflicto. ¿Bien? Entonces, ahora ya hemos visto quiénes son los actores. Vamos a aprender también sobre lo que son los intereses y las posiciones. Los intereses son aquellas cosas que nosotros necesitamos, ¿bien? Es la necesidad, pero justamente en común. Nosotros necesitamos encontrar los intereses en común. Y ellos tenían algo en común, que era cruzar, ¿bien? Pero las posiciones eran distintas. Las posiciones eran, tú tienes que salir de ahí para yo pasar. Uno pensaba eso y el otro también pensaba eso. Entonces ellos no pensaban en sus intereses, no pensaban en lo que necesitaban realmente. Que necesitaban realmente era cruzar, pero no se centraron en eso, se centraron en la posición. Y esto es muy relacionado cuando nosotros nos centramos en tener la razón. Ya no importa lo que es nuestro interés, no, sino ya solamente importa que lo que yo he dicho es la razón. Y eso es la causa muchas veces de que el conflicto no se resuelva, porque a pesar de que sé que estoy equivocada, no lo reconozco y lo que es peor aún, me sigo manteniendo con esa postura y quiero hacer prevalecer mi postura, más no los intereses. ¿Bien? Entonces, nosotros necesitamos aprender a prevalecer nuestros intereses. Si alguien tuvo una mejor posición, una mejor idea, cedamos a la idea, porque eso nos va a ayudar a manejar mejor y a lograr nuestro interés. ¿Bien? Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a lo que son las herramientas. ¿Bien? Herramientas al momento de la resolución de conflictos. La primera, es la escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Una escucha activa es cuando nosotros vamos a no solamente oír a una persona. Oír significa que, bueno, estoy recepcionando lo que dice, ¿no? Pero escuchar, la escucha activa tiene que ver con que yo estoy atenta a lo que la persona me está diciendo, ¿no? La escucha activa no es que mientras mi hijo me esté hablando, yo estoy lavando mis servicios y mi hijo me está hablando, no. O estoy en el celular y mi esposa o mi pareja me está hablando y yo estoy en el celular. No, eso no es escucha activa. ¿Bien? Escucha activa es cuando yo te estoy prestando toda la atención, ¿ya?
toda la atención. Si ahorita ustedes están frente a la computadora y me están escuchando sin hacer otra cosa, es una escucha activa. Pero si ustedes están o limpiando o sacando, eso no es una escucha activa. Están oyendo, sí, pero no es una escucha activa. Exacto. ¿Y por qué es importante la escucha activa frente a un conflicto? ¿Por qué? Porque eso te permite poder entender lo que la persona quiere. Y eso te lleva a hacer preguntas para poder comprender mejor lo que la persona está queriendo. Bien. Otra característica de una escucha activa es que no se interrumpe, ¿no? Y esto pasa muchas veces, ¿no? Ya la otra persona ni siquiera ha terminado de hablar y ya estamos diciendo, ay, pero espérate, sí tienes razón en esto, que no sé, que ya estamos ingresando. Y eso solo demuestra algo, demuestra que no estamos teniendo una escucha activa, sino que mientras la otra persona está hablando, nosotros estamos elaborando ideas para saber qué es lo que vamos a decir. Pero eso no nos permite poder prestar atención y hacer preguntas para entender mejor la posición que tiene la otra persona. ¿Bien? Necesitamos devolver, parafrasear significa que en mis palabras, con mis palabras, voy a decir lo que tú estás diciendo para saber si es que realmente te estoy entendiendo. Bien, un ejemplo. Tu amiga te dice, mira, Cintia, tengo un problema, me gustaría que me puedas decir tú qué piensas, ¿no? Entonces pasa de que la otra vez Juanita, le escuché yo hablando con Robert, le escuché hablando con Robert y que estaban hablando mal de, voy a poner nombres, de Antonia. Me estaba hablando mal de Antonia y estaban hablando de ellos en Antonia y la verdad es que yo no sé si voy a contarlo, no voy a contarle, le cuento, no le cuento. Bien, parafrasear significa, a ver si te entendí. Tú la otra vez estabas, ¿no? Estabas por ahí y comenzaste a escuchar la conversación entre Robert y Juana y que Antonia, estaban hablando de Antonia y tú no sabes si contarle a Antonia o no. ¿Es así? Sí. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿por qué parafrasear es importante? Porque eso te ayuda a ver si realmente entendiste lo que la persona ha querido decir. ¿Ya? Porque eso nos ayuda a entender mejor la posición. Porque si nosotros decimos, o sea que tú quieres ir de chismosa a contarle a Antonia. No, porque no te está diciendo eso, te está diciendo de que no sabe qué hacer. ¿Ves que hay una diferencia? Pero muchas veces cuando nosotros damos por hecho lo que la otra persona nos quiere decir, ahí es donde se comienza el conflicto. ¿Bien? Entonces, por eso que parafrasear es importante, es decir, ya, a ver si te entendí y tú repites con tus palabras lo que la otra persona te ha querido decir. Y a veces puede decirte, no, yo no te he dicho eso, si no te he dicho esto. Ya, entonces ahí viene esa situación, bien, de poder comprender lo que el otro dice. También es importante validar las emociones cuando hay una escucha activa. Validar las emociones, ¿qué significa? Ya lo habíamos visto un tanto en nuestro taller de emociones. Validar las emociones es poder comprender que las personas sienten lo que sienten, tienen las emociones que tienen, ¿bien? Porque así eso es parte de su forma de vivir las emociones. Nosotros no le podemos decir a alguien, no, pero no debes llorar, o está mal que llores, o por eso estás llorando, o por eso te enojas. No. ¿Por qué? Porque cada persona vive sus emociones de forma distinta y validar es poder decir, entiendo que estés enojada, entiendo que estés triste, o a veces también podemos decir, no comprendo tan bien por qué te estás enojando,
pero quiero que sepas que respeto tu emoción. Bien, entonces, no me está diciendo, no debes enojarte, debes cambiar. No, a veces no podemos comprender por qué alguien está triste por algo que para nosotros no nos daría tristeza, pero no debemos desvalidar, sino debemos validar la emoción. No entiendo cómo te sientes así, ¿no? O no entiendo por qué te sientes así, pero, pero yo respeto tu emoción. Bien, entonces es una forma de cómo aprendemos nosotros a tener una escucha activa. Bien, a ver, vamos a ir leyendo. A ver, dice, por ejemplo, en mi trabajo, la directora de la institución solo escucha cuando le conviene. Exacto, eso no es una escucha activa, es una escucha selectiva, ¿no? Escucha cuando le conviene. Normalmente impone, grita, pierde la paciencia, ofende y cuando alguien opina y quiere reclamar lo justo, la dictora piensa que están en su contra y siempre toma represalias. Entonces muchas veces no se puede solucionar el conflicto de manera adecuada. Casi siempre pierde a alguien. Claro. Lo que pasa es que ahí, o sea, hay algo que tenemos que entender también de nuestras emociones, es que si nosotros cuando alguien nos grita, vamos a reaccionar, ¿no? Porque obviamente no nos gusta que nos griten, ¿no? Entonces vamos a reaccionar. Algunos reaccionan más hacia afuera y otros reaccionan hacia adentro. ¿Qué significa eso? Cuando reaccionan hacia afuera es cuando comienza el confronte, ¿no? No me diga sí, no me grite, no, no, estoy escuchándola, ¿no? Pero hay otros que hacia adentro, explosionan hacia adentro, implosión se llama eso, y es que no dicen nada, pero por dentro están sintiéndose mal o enojados o frustrados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí es también cuando nos entrampamos, así como hemos visto estos dos animales, ¿bien? ¿Y por qué nos hemos entrampado? Porque ambos queremos tener la razón y aunque no lo crean, muchas veces también podemos ser bastante incisivos en nuestra razón. Por ejemplo, en este caso que nos comenta de la directora, hay un conflicto que se vuelve repetitivo por la forma como es la persona, pero ya no es una información nueva porque ya la conocemos, ¿cierto? Entonces, imagínense ustedes seamos estos dos animalitos y donde estos dos van a recorrer siempre el mismo puente en la misma hora, en el mismo tiempo. ¿Qué va a pasar con ellos? Que siempre van a darse lo mismo, ¿cierto? O sea, si uno no aprende, va a seguir siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque él dice, él no debería ser así, y él dice, él no debería ser así. Entonces, ahí se queda. Entonces, cuando me preguntan, Susana, ¿qué hacemos? Ya no nos tenemos que convertir en el otro que quiere hacer prevalecer la razón, ¿no? Tenemos que hacer más como el conejito, ¿no? ¿Qué hace? Conejito se agacha para que el otro brinque, ¿cierto? Entonces, o nos agachamos para que el otro brinque, o nosotros brincamos. ¿Qué significa esto, Cintia? Significa de que ya conocemos el conflicto y que está muy relacionado con la personalidad que tiene la directora. Entramparme con ella no va a funcionar porque ya es algo que sé que no es una opción de resolución. Tengo que encontrar otras estrategias. Bien, tengo que encontrar otras estrategias. Ahora, esto no significa para nada que la directora tenga razón. No, no significa eso. Pero yo tengo que buscar mi interés. ¿Cuál es mi interés? En el caso de los animalitos, el interés era cruzar el puente, ¿cierto? Entonces, de ustedes, ¿cuál es su interés? Estar bien en el trabajo, su interés es estar con los estudiantes. ¿Cuál es su interés?
A ese interés es donde tienen que apuntar para que ya no se traben con la directora. Porque si no, siempre se van a trabar. Bien. Ok. Acá dice, hay muchos compañeros de trabajo que se sienten más que otros cuando le dices las cosas claras de sus errores, se enojan, no hablan de su orgullo erróneo, no los dejan ver la realidad. Claro, esto es cierto, ¿no? Por eso es que cuando ya vemos que la otra persona no es una persona que va a dar solución, somos nosotros lo que lo tenemos que hacer. ¿Bien? Somos nosotros quienes tenemos que buscar una estrategia diferente. ¿Por qué? Porque al final nuestro interés principal es nuestro bienestar. Y cuando tenemos siempre esta situación constante, logra nuestro bienestar. Entonces, al principio me puede generar malestar porque recién estoy manejando la situación, pero cuando es un problema repetitivo, ya necesitamos tener una estrategia para que no nos desgaste. Recuerden que cuando un conflicto sigue y persiste es porque no estamos logrando encontrar la estrategia para, para ver cómo ese conflicto deja de ser mi conflicto. ¿Bien? Porque algunas personas me dicen, Cintia, pero es que ese problema no se puede arreglar porque al final la persona es quien está dirigiendo, la persona es quien está. Entonces, si sabes que ya ese conflicto no tiene solución, ¿qué te quedas en el conflicto? Bien, ahora vamos a ir viendo opciones también de cómo vamos a ir resolviendo. ¿Okay? Dice, lamentablemente hay algunos directores impositivos, mellan, humillan al trabajador, abusan de su cargo, pisoteando la dignidad por el solo hecho de ser administrativos y como son. Ahí también hay otra situación que necesitamos de utilizar estrategias y como ya los había mencionado en la sesión pasada, es importante actuar en comunidad, ¿no? Es importante actuar en grupo, porque eso ayuda a darse soporte. Pero por eso mismo es que necesitamos fortalecer nuestros vínculos dentro del lugar donde trabajamos también. ¿Por qué? Porque eso te ayuda, ¿no? No es lo mismo uno solo cuando ya son varios. Entonces, eso también da soporte. Hay que entender que también dentro de este escenario pasan muchas cosas. Pasa que a veces uno sí dice, se queja, y al final todos los demás se quedan callados. Entonces no hay comunidad, ¿no? No hay comunidad, no se logra. ¿Por qué? Porque el otro no se mete, ¿no? Entonces eso también nace de que tenemos que aprender a tener estrategias para resolver un conflicto. Exacto, el interés de la resolución de conflicto es el bienestar. A ver, me fui para el otro lado. A ver, dice, el interés de la resolución de un conflicto es el bienestar psicosocial por el bien común de cada integrante y los terceros, exacto. Dice, pero muchas veces callando ganamos más, pero al mismo tiempo no debemos callar y de una vez nos enfrentamos al conflicto. Claro, lo que pasa es que ahí están las estrategias y justo nos vamos a ir a eso, ¿no? Recuerden, una herramienta, la escucha activa. Bien, la escucha activa los va a ayudar mucho a poder entender la posición de las otras personas, porque ahorita lo que he estado viendo en sus comentarios es cuando, digamos, hay una situación de una persona jerárquica, ¿no? Y donde de alguna forma eso también hace de que tengamos que tener otro tipo de estrategias. Pero cuando nosotros estamos hablando de la escucha activa, igual también siempre es importante escuchar, ¿no? Activamente lo que también pueden decir los directores, los jefes, para poder entender cuál es el proceso de su pensamiento, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento de que yo trabajo con personas que son mayores,
Bien, y entonces yo ya los escucho, y por ejemplo, para ellos, los jóvenes, ¿no? Los que somos más jóvenes, no deben contrariarlos, porque si los contrarian, son malcriados, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, el escucharlo, ya a mí me daba mucha sorpresa, pero necesitaba entender la forma que tienen de pensar, y es la que muchas personas, no todas, pero muchas personas mayores, ¿no? Piensan, ¿no? Que por ser menor no puedes discutir, ¿no? Pero en un escenario laboral es diferente, ¿no? Eso puede funcionar en tu familia, puede funcionar con tu vida personal, pero en un escenario laboral no. Pero, ¿qué sucede? Nosotros llevamos nuestras creencias y nuestras formas de pensar a nuestro centro laboral. Bien, entonces ahí es donde se genera el conflicto, porque nosotros llevamos nuestras propias creencias. Y bueno, se han topado con mis creencias, que en mi vida familiar no es que se respeta al que sea mayor, ¿no? En mi vida familiar todos nos respetamos, seamos menores, seamos mayores, no importa, todos nos escuchamos. Y el mayor también se puede equivocar, y el niño puede hacer notar que se está equivocando al mayor. Entonces, en mi vida familiar yo llevo esa creencia, entonces yo llego a este lugar y llevo la creencia de, si te estás equivocando, tengo que hacértelo notar, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el conflicto, pero ayuda mucho el poder comprender cuál es el pensamiento de la otra persona. Y eso no significa que tú estés de acuerdo con lo que la otra persona piensa, pero te ayuda a entender, y eso ya te ayuda a manejar qué problemas sí, qué problemas no. ¿Eh? Ahí, como decía compañera, a veces es mejor callar, pero a veces tengo que hablar. Ya, eso es una estrategia. La estrategia es cuándo tengo que hablar y cuándo puedo callarme, porque se pueden dar las dos cosas. Bien, dice, pero como usted dijo, para poder resolver, a ver, vamos a leer acá. Dice, pero como usted dijo, para poder resolver diferentes tipos de problemática hay que tener aliados. Muchas veces, teniendo la razón, no nos dan la razón, entonces ahí empieza el conflicto. Claro, es que por eso mismo es que ahí viene la palabra, estrategia. Recuerden siempre que para resolver un conflicto tenemos que tener una estrategia, ¿ok? No siempre va a ganar, o no siempre el que tiene la razón va a terminar airoso de un conflicto. Por eso es que siempre es importante manejar estrategias. ¿Bien? Entonces, la escucha activa es una estrategia. Y por eso les estoy dando esa herramienta, porque eso les va a ayudar a ustedes a no caer en suposiciones y tampoco en afirmaciones, porque lo que más le molesta a la gente es que afirmes algo que esa persona no ha dicho, o que afirmes algo que esa persona no ha hecho. Si no, ustedes díganme, ¿no les molesta cuando alguien les dice, tú nunca haces nada y tú haces las cosas? Entonces, molesta, ya estás, ¿no? Ya estás peleando. Entonces, por eso es que parafrasear, la escucha activa te ayuda de no caer en la suposición y en la afirmación, y evita que eso pueda generarte un conflicto. Bien, ahora nos vamos a la herramienta número 2. Hay una situación que pasa con los conflictos. Los conflictos nosotros generalmente lo tomamos más a nivel emocional. Y oigan eso, las mujeres tenemos más una tendencia a reaccionar de forma más emocional. Alguien por ahí me va a decir, Cintia, yo soy mujer y yo no reacciono de forma emocional. Yo soy muy irracional. Sí, pero
Eres la excepción, ¿bien? Pero la generalidad es que las mujeres tendemos a reaccionar más con las emociones, ¿ya? Diferente de los hombres. Los hombres generalmente reaccionan más con la razón. Es por eso que cuando tenemos problemas de pareja, no nos llegamos a comprender, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser más práctico en la solución, pero la mujer tiende más a profundizar en sus emociones. Y es ahí donde no nos comprendemos, pues, ¿no? Por eso es que el hombre puede decir, pero ya, pues ya te pedí disculpas, ¿no? Pero la mujer no, porque la mujer dice, no, pero es que, ¿y cómo me siento yo? A mí no se me pasa lo que yo estoy sintiendo con lo que tú me estás hablando. No se me pasa, ¿no? Entonces, por eso entramos en ese conflicto. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cintia, entonces las mujeres somos malas para resolver conflictos. No, nada que ver, sino que más bien nosotros tenemos que aprender a manejar y hacer que las emociones se conviertan en nuestros mejores aliados al momento de resolver un conflicto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a conocer nuestras emociones y resolvemos un conflicto dirigiendo nuestras emociones, podemos ser incluso mucho más intuitivos, mucho más intuitivas. ¿Por qué? Porque nosotras con las emociones vemos cosas que todavía no suceden. Eso te da la intuición, ¿no? Que tiene que ver y está relacionado con las emociones. Por ejemplo, estamos ahí estamos con los hijos, están jugando los hijos y de pronto tú ves y te da miedo algo. Esa es una emoción. Y dices, no, no juegues así porque te puedes caer, ¿no? Y nosotros preveemos. Generalmente digo, porque también podrá ir un caballero que me diga, no, Cintia, pero yo reacciono con las emociones, ya, pero no es lo común, ¿bien? No es lo común. Y entonces, ¿qué pasa con los hombres? No están tan atentos a eso y es por eso que cuando el hijo juega, ellos pueden estar como muy a la ligera jugando incluso con los hijos, sin prever tanto que se pueda hacer daño o caerse. ¿Pero por qué? Eso tiene que ver porque nosotras estamos mucho más conectadas con las emociones. Es un tema social también, ¿no? A la mujer se le permite mucho sentir, al hombre no tanto. ¿Bien? Entonces, por eso nosotros desarrollamos más esa habilidad. Pero al momento de resolver el conflicto, las emociones nos embargan y nos quedamos con lo emocional. Y eso hace que no nos permita poder encontrar las estrategias. Bien, las estrategias. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Como mujeres necesitamos conectarnos más con las estrategias y hacer que nuestras emociones nos guían para prever conflictos y también para ayudarnos a resolverlos. Y los varones tienen que aprender a conectar un poco más con sus emociones para que puedan prever conflictos y tomar en cuenta las emociones que alrededor hay. Las emociones que alrededor hay. Bien. Ok. Entonces, pasos para resolver un problema. Estos 5 pasos es algo que ustedes se tienen que aprender de memoria. Bien, de repente incluso lo hacen, pero no se habían dado cuenta que lo hacen. Entonces, primer paso, tienen que identificar cuál es el problema. Cuando hay un conflicto, primero identifiquen cuál es el problema. No sé si a ustedes alguna vez su profesor de matemática les decía, ¿no? Si tú sabes en qué consiste el problema, ya resolviste el 80% del problema. Si tú sabes cuál es el problema. Bien. Pero si no sabemos cuál es el problema, pues entonces es difícil resolverlo. ¿Bien? Entonces, primer paso, identifica el problema. Segundo paso, exactamente. Bien. Segundo paso, propuestas de soluciones. Necesitamos propuestas de soluciones. Activen la creatividad.
Cuando nosotros damos propuestas de solución, estamos siendo creativos. Bien, y la creatividad es importante en la resolución del problema, pero lo tenemos que entrenar, porque nuestro cerebro por naturaleza busca el problema, porque nosotros necesitamos sobrevivir, por eso es que buscamos el problema. Bien, pero nosotros necesitamos entrenarlo para buscar la solución. Es por eso que tres situaciones de solución. Siempre dense 3 situaciones de solución. Es más, muchas veces nuestro sufrimiento está cuando nosotros creemos que ya no hay solución. Bien, y ahí es donde nosotros necesitamos generar creatividad. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahí dice, sí, ¿cómo podemos hacer para que las emociones no nos embarguen? Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, y justamente con el taller de las emociones que habíamos hecho, ¿no? Tenemos que aprender a identificar nuestras emociones, saber lo que estamos sintiendo. Identificamos, conocemos nuestra emoción. Ah, ya, esta es mi emoción de la tristeza, ¿no? Por ejemplo, identifico y digo, estoy triste o estoy enojada. En una resolución de conflicto, generalmente, en un conflicto generalmente se activa el enojo, generalmente digo. Pueden activarse otras emociones, pero digo, ok, entonces, estoy enojada, ¿ya? Y recuerden, ¿cuál es la función del enojo? La función del enojo es establecer límites. Entonces, si estoy enojada, significa que alguien o algo ha pasado mis límites. ¿Bien? Ha pasado mis límites. Entonces, si ha pasado mis límites, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Alguien está pasando mis límites, entonces tengo que establecer mis límites. ¿Cómo establezco mis límites? Y eso me va a ayudar a mi interés, ¿no? A seguir lo que yo necesito para mí. Entonces, no me desarmé, nada, no me peleé con nadie, ¿no? Pero sí lo que se generó es que me entendí qué es lo que yo quería. Bien. Ok, ejercicio. Ejercicio para la creatividad. Ok, ¿qué es lo que ustedes están observando aquí? Un lapicero. Un Correcto, lapicero. un lapicero. Entonces, ¿cómo generamos nuestra creatividad? ¿Cómo la ayudamos a practicar? De la siguiente forma. Un lapicero sirve para escribir. Pero ahora ustedes van a darle una función diferente al lapicero que no sea de escribir. ¿Bien? Tenemos que llegar a tres funciones diferentes. A ver, comienzo yo. Por ejemplo, puedo utilizar el lapicero como un agarrador del cabello. ¿Bien? Ok, ¿qué otra función? Ajá, ya, puede medir. A veces cuando no tenemos, lo usamos como regla Ya, para muy señalar. bien. Regla 2, como cabello, sujetador, ya lo había dicho. Ajá, entonces falta uno más, uno más. Lo usamos para medir, lo usamos para regla, usamos ya, pero ¿qué juego? Tenemos que ser específicos, ¿ya? Eso es la creatividad. Usted está pensando, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ahí nosotros estamos conectando con Muy bien, para rascar la cabeza, exactamente. Ya, muy bien, exacto. ¿Ya? Para cortar cuando no hay cut. Exactamente. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Como dardos para jugar. Ya, exacto. Ahí el tiro al blanco. Bien. Eso es creatividad. Bien. Esto es como para abrir cajas. Exacto. Muy bien. ¿Ya? Eso es creatividad. Cuando solucionen problemas, utilicen la creatividad. Casi siempre nos entrampamos con o B de solución, cuando puede haber un matiz de soluciones.
Bien, como terapia para los nervios, exacto, para cortar cinta de embalaje. Muy bien. Ok, entonces este ejercicio practíquenlo en casa. Ustedes que están así en un momento que quieren distraerse, miren un objeto y digan, ¿para qué me puede servir esto? Ah, ya. Y comienza a enumerarlo. Uno, dos, bien. Y funciones. Huelen, hagan cosas, piensen en cosas así extrañas, para enrollar cinta, exacto, ¿no? Entonces, mientras más ejercicio hagan, la creatividad va a estar más al día. Entonces ya no se van a entrampar tanto en un conflicto y van a tener su listado de soluciones. ¿Bien? Entonces necesitamos ese dos, que son las propuestas de solución. Ustedes van a proponer soluciones, un listado. Y después de ese listado necesitamos hacer la elección. Necesito elegir cuál es más viable, cuál es más sencillo hacer, cuál es el que puedo hacer. Y ahí lo hago, ¿bien? Elijo. Y el cuarto punto es ejecuto. Porque también pasa que nos quedamos en la propuesta de solución. Esto lo he visto mucho. Yo no sé si pasa en las reuniones que ustedes tienen, pero lo que yo he observado en las reuniones que tengo y que me generó a mí muchísima sorpresa, era que había identificación de problema, había propuestas de solución, se elegía la solución, pero no se ejecutaba, no había ejecución. Y por tanto, ¿qué pasa cuando no se ejecuta? El problema persiste. ¿Bien? El problema persiste. Es como cuando en casa decidimos ya, nos repartimos las tareas, porque ya mamá o papá están cansados de decir que tienen que hacer las cosas y todo esto. Entonces, ¿saben qué? Ya identificaron el problema y cada uno tiene que tener su horario, que vamos a tener el horario, ¿no? Que vamos a tener el horario y se dice, ya tenemos la propuesta de solución, hacemos el horario para cada uno, hacemos la elección, ¿sí? Pero no se cumple, no se ejecuta. Entonces, después, pasado unos meses, nuevamente regresando a tener el problema. ¿Bien? Entonces, ejecutamos y cuando ejecutamos también hay otro paso que muy poco se hace, que es la supervisación. ¿Qué significa eso? Supervisar el resultado. ¿Cesó el conflicto? ¿Terminó? ¿O eso no lo ha resuelto? Entonces, si no lo ha resuelto, nosotros volvemos a nuestras propuestas de solución y hacemos el siguiente que era más accesible. ¿Bien? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Ok? Bien. Entonces, esas propuestas de solución nos ayudan a nosotros a poder decir qué cosa es, cuáles son las ideas que vamos a tener, cuál va a ser, y finalmente vamos a supervisar. ¿Ok? Bien. ¿Qué tal? ¿Necesitamos un break? ¿Necesitan un break? Adelante, doctor. Mm, ajá. Adelante, me dice sí, no, si quieren su break. Ok, muy bien. Entonces vamos, son las 8:38. Vamos a irnos a un break para que puedan tomar agüita, ir al bañito. Y en 5 minutos retornamos. O sea, ay, ya es 8:39. Así que a las 8:44 estamos de vuelta. ¿Bien? Yo también voy a tomar agüita.
Me emociono con estos temas. Espero que también estén aprendiendo, captando información, porque de todas maneras la información es el primer paso para, para poder aprender, ¿no? Hay nuestros procesos de aprendizaje, tienen sus procesos, tienen sus tiempos, pero lo primero es captar la información, ¿no? Ya eso nos queda algo de todo lo que he hablado y ya, información se les va a quedar. Nuestro cerebro es tan maravilloso que hasta incluso el solo escuchar también te genera esa información, ¿no? Y en algún momento cuando lo necesites, ¡pum!, va a salir la información. No es como estoy queriendo pelear digamos, con mi colega o con la persona con que trabajo y de pronto, de acuerdo, resolución de conflicto. Me estoy yendo por la parte emocional, necesito estrategia. Esto decía Cintia, ¿no? Esto me dijo Cintia, ya me acordé, ¿no? Bien, entonces ya, eso te ayuda. Cuando estás teniendo un problema y comienzas a decir, ya, soluciones, a ver qué soluciones, bien, ¿ya? Eso te ha dado. Uy, tengo que ejecutar lo que estoy diciendo que voy a hacer. Bien, listo. ¿Eh? Por eso, estos pasos para resolver es lo central. Recuérdense mucho de esto. ¿Bien? Memorícenselo. Practíquenlo. Mañana nada más, el primer problema que tengan. Primer paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, ok. Listo. Y eso ya se queda en ustedes. Ya no van a necesitar decir, primer paso, segundo, no, sino va a ser todo tan rápido en automático, ya, propuestas de solución. Listo, ejecutemos. ¿Se logró? Sí, se logró. Bien, no se logró, volvamos a hacerlo. Bien. Ahora nos vamos con otra estrategia, otra herramienta. Bien, y otra herramienta es que pasemos, que ya lo había comentado un poco, que era que pasemos de posiciones a intereses. Bien, recuerden, posición, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Posición, queremos que se dé un par, ¿no? Esa es una posición, ¿no? Pero ¿cuál es el interés? El interés es la necesidad, habíamos dicho, y la necesidad es necesitamos que se tome en serio el reclamo. Entonces, las posiciones pueden cambiar, pero la necesidad es una. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Es que nosotros tenemos que buscar el para qué de las cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos profundizar realmente en cuáles son las necesidades. Entonces, nosotros tenemos que apuntar a nuestros intereses, no a las posiciones, incluso también en casita, ¿no? En casita a veces de repente la idea de otro miembro de la familia fue mejor, ya, pero hay que ver nuestros intereses. ¿Con eso logramos nuestro interés? Sí, entonces, si la otra idea está más factible, hagámoslo. Bien, eso es cuando decimos, ya, a ver, ¿yo estoy cuidando mi interés o estoy cuidando mi posición? Así vamos a tener que hablarnos a nosotros mismos. Y cuando tú te des cuenta y dices, no, yo estoy queriendo más mi posición, el que yo sea que tenga la razón, aprende a irte al lado de no, que al final yo quiero ganar. Ya, entonces si yo quiero ganar, apunto a mi interés, porque al final no se trata de que tenga la razón, se trata de que logre mi interés. Bien, entonces eso nos va a ayudar mucho porque a veces también tenemos que ser bastante introspectivos. ¿Qué significa eso? Tenemos que mirarnos también a nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros miramos en el conflicto, está bien, hay personas que tienen dificultades para manejar los conflictos y es cierto, pero también es importante que nos veamos nosotros mismos y nos veamos también cuando nosotros queremos imponer nuestra posición y no velamos por el interés.
Y cuando nosotros, por ejemplo, pertenecemos a un sindicato, nosotros velamos por el interés común, no velamos por el interés propio. Y eso es algo que es importante que siempre lo mantengamos. ¿Por qué? Porque obviamente también no somos perfectos y a veces puede ser que nos gane esto de yo tengo la razón, ¿no? Nos gane esto, pero podemos decir, no, yo apunto más a mi interés, al interés común. No es buena la idea. Bien, entonces eso te permite mejorar en una situación de conflicto y poder llegar a acuerdos también. ¿Ya? Otra herramienta, otra estrategia, soluciones colaborativas. Cuando nosotros colaboramos para solucionar, colaboramos también para ejecutar. Pero esto tiene que ser, uno, lluvia de ideas, ideas. Ninguna idea es mala. A veces también tenemos esa forma de juzgar rápidamente. No, ya no le hagan caso, ¿no? Esa persona siempre da ideas raras, qué sé yo, ¿no? Ya que se calle, y esto lo he notado. Ya, mucho habla, ¿no? Ya lo he notado también. Entonces, ahí es importante que cuando hacemos soluciones colaborativas, lo que sí podemos hacer es como establecernos tiempo quizás para que no exista mucho esto de que se acapare mucho una reunión, una sola persona. Entonces hay que dar tiempo, ¿ya? Para hablar. Pero sí necesitamos que todos podamos compartir. Entonces ahí también es un bien común, ¿no? Todos necesitamos compartir, lluvia de ideas, no sabemos de dónde puede surgir una buena idea. Todas son ideas, pero no todas van a ser buenas, pero necesitamos esa variedad, ¿ya? Dos, evaluamos opciones, ya comenzamos a evaluar descartes, ¿no? Y ahí es lo importante de lo anterior, no es mi posición, es mi interés. Y mi posición es, si di una idea, pero me doy cuenta de que no, ya la dejo ir, ¿no? Hay que practicar esa flexibilidad de dejar ir las ideas que son tus ideas que no son buenas, ¿no? Hoy día no, otro día tendrás una idea que se tomará, ¿no? Pero hay que dejar. Tres, buscar acuerdos, ganar, algo tenemos que ganar, ¿cierto? Ganamos. Pero ya saben de que así como el video que hemos visto, cuando no queremos absolutamente ceder en nada, pues prepárense para no ganar nada, ¿no? E incluso con tener consecuencias mayores. En la resolución de conflictos es importante controlar nuestras emociones, ser respetuosos, saber escuchar, saber entender nuestras posiciones a pesar de la discrepancia, para lograr el interés común y llegar a acuerdos democráticos en formas unánimes. Claro, ¿no? Es lo que se pide, ¿no? Lo que se requiere. Bien, ok. Definir pasos y responsabilidades, bien, responsables. ¿Quién lo va a hacer? Recuerden que el conflicto no se acaba en solamente plantear una buena idea. Se tiene que dar esa parte de ejecución y supervisión. Y ahí también tenemos que involucrarnos, porque también, ¿qué pasa? Ay, hacemos el conflicto, hacemos el problema, luego planteamos la solución y nadie quiere hacerse cargo. No, yo no puedo porque no tengo tiempo. No, yo no puedo porque no sé hacer. Entonces es como, ¿cómo? Hacemos el alboroto para el conflicto, pero para darle solución al conflicto, no, a mí no me llamen, ¿no? Entonces tampoco es así. Tengo que finalmente alcanzar la responsabilidad para que ese conflicto pueda ir culminando. Bien. Y bueno, para ya ir finalizando, ahí les dejo un plus, ¿bien? Las buenas prácticas en diálogos sindicales o en cualquier otro tipo de reuniones que se pueda tener dentro del centro de labor
y en cualquier lado en general. Uno, siempre hay que preparar la reunión. He visto muchas reuniones donde la agenda se saca, no hay agenda, se saca el momento en el momento, en la situación, en lo que está pasando, alguien habla algo y se vuelve un desorden. Bien, entonces no, necesitamos preparar la reunión, saber cuál es la agenda de la reunión. Dos, separar personas de problemas. Bien, ¿eso qué significa? Significa que no significa cuando hay un problema, ya, si es por tal persona, ya ni siquiera lo veo, ¿no? No me importa, ¿no? Entonces es como, ella es la persona, es la problemática. No, veamos el problema en sí, no a la persona. Otro, no hay que asumir malas intenciones, ¿no? Ay, sí, tú siempre haces esto, él siempre hace esto por querer molestar a todos. No, ese tipo de comentarios va a generar que haya más conflicto, entonces no hay que asumir malas intenciones, hay que preguntar, ¿bien? Evitar absolutos, tú nunca, eso incluso una vez leí que era el mayor problema que tenían las parejas, ¿no? Tú nunca me has dicho esto, tú nunca has hecho esto por mí, tú toda la vida eres así, tú esto, ¿no? Entonces los absolutos generan malestar, incomodidad, ¿bien? Entonces, concretar acuerdos, es importante que lleguemos a concretar acuerdos y ejecutarlos, ¿bien? Ok, muy bien, agradecer por la atención de ustedes y me quedo con esta frase. El conflicto no desaparece, se transforma. Y le agregaría ahí que nosotros somos quienes logramos transformar ese conflicto en una oportunidad. ¿Bien? De nosotros va a depender. Ok, muy bien. A ver, entonces agradecer la atención de estas dos sesiones que hemos tenido. Bien, recordarles también de que es importante, si ustedes no están manejando solos sus emociones, también pueden acudir a una guía más profesional, ¿no? Y pueden contar conmigo también, ¿no? Pueden contar conmigo, igual si ustedes vienen de parte de Tani, ¿no? Pues obviamente ustedes tienen un precio especial. Bien, muchas gracias. Ya saben, solucionemos entonces y busquemos que tener todas estas herramientas, aplicarlas en nuestra vida. Iniciemos con nuestra vida, iniciemos con nuestras situaciones personales y luego lo vamos a llevar de forma automática a nivel profesional, laboral. Muchas Ahí, gracias, licenciada. Muchas gracias a todos. Reina, estaba levantando la mano. Reinita. Sí, sí, querida Zuli, no sé si está la doctora Fanny, pero por intermedio de tu persona, agradecer a la licenciada Cintia por esos 2 días de clase muy interesante. Y creo que ya es la última clase, ¿no, Zuli? Sí, sí, correcto. Sí, Es ya. nuestra última sesión. Agradecerles por todos los conocimientos que nos han compartido toda esta temporada del diplomado a nombre de nuestra organización La Fentase. Muy agradecidas, querida Zuli, por todo ese esfuerzo también que has hecho tú, esa constancia eh, de estar con nosotros, de la tolerancia que has tenido, la paciencia. Son pocos los que van a estar en la clausura. De antemano, mil gracias por todos los conocimientos, querida Zuli. Habría que hacerle la transferencia o puedes de repente aperturar un día el WhatsApp. Sí, claro que sí, Reina. Igual yo, como De está Tani para que grabando, por lo menos ahí antes en la clausura. sí, Gracias, sí, querida definitivamente. Zuli. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Reina, también por el apoyo incondicional que nos has brindado, por la paciencia también, por ahí
por las consultas que le he escrito. Reina, por favor, necesito esto. Y ella muy, muy amablemente me ha ayudado, no solamente a mí, sino también a la doctora Fanny, a la doctora Estela, a la doctora Andrea. Entonces, sí, definitivamente, muchas gracias, Reinita, por darte el tiempo, por seguir con esto de poder seguir incitando, ¿no? A las demás personas, a las demás compañeras, compañeros, de seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente con el tema de esto, de este diplomado, ¿no? Les agradezco bastante a cada uno de ustedes, a la licenciada Cintia por poder estar aquí, también darse el tiempo de poder enseñarnos y sí, definitivamente sí sé que no van a ir como todos. Me hubiera encantado de verdad que vayan todos y también conocerlos, pero también entiendo los motivos que puedan tener, ¿no? Que son personales, por temas de trabajos, El y 12 es pues su día también se para entiende. abrazarnos. Gracias.